¿Se está viendo? Sí, sí, Julián, se ve. Sí, sí. Ya aparece, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, estoy viendo que tiene un retardo porque puse pantalla completa y me parece que todavía no. Interesante. Bueno. Ah, no. No me está compartiendo la. A ver, Yo estoy viendo lo que me parece que está en pantalla completa, pero. capaz tenés que cambiar el diseño acá ¿viste dónde están los tres puntitos Sí, verticales? no. Me está compartiendo la ventana, no la pantalla. Ahora si quiero cambiar de ventana no me va. Toda la pantalla tiene que ser. Pantalla completa. Lo que es la ciencia, ¿no? Ahí parece que sí, Julián. Ahí está. Perfecto. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de flexión simple recta. No sé si se acuerdan hasta dónde avanzamos la semana pasada. La semana pasada, hace 2 semanas que no tenemos clase. Sí. ¿Se acuerdan hasta dónde avanzamos, chicos? Qué buena pregunta. ¿Hasta dónde? Sí, dice Morilla. Sí. Excelente. La clase pasada, el tema la última clase que tuvimos, ¿no? Desarrollamos el tema arrancamos con la unidad de flexión simple recta, pero analizamos el caso de flexión pura. ¿Se acuerdan por qué flexión pura o uniforme? ¿Se acuerdan por qué es simple? ¿Se acuerdan por qué es recta? Uniforme porque solo está aplicado un momento a la barra. Exactamente. Solamente la única solicitación que tenemos es un momento flector de distribución uniforme. Simple, ¿por qué? Porque era constante en lo largo de toda la barra. No, eso es uniforme. Normal. No hay esfuerzo normal, no hay momentos torsores actuando, solamente actúa el momento flector. Bien. ¿Y recta? Creo que porque está aplicado en el baricentro de la... Bueno, Va por ahí, va por ahí. en el eje longitudinal. Vamos a agregar algo más. Sí, el plano de carga coincide con uno de los ejes principales de inercia o eje de simetría de nuestra pieza. Por eso es uniforme, por eso es simple y por eso es recta. Bien, en esta clase vamos a desarrollar el caso de que es lo más frecuente, que se presente el esfuerzo de corte. Este caso se conoce como flexión no uniforme. No tenemos una variación del momento flector uniforme como habíamos analizado en la última clase, sino que ahora va a estar presente el esfuerzo de corte. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso bastante rápido. Esto no vamos a analizar mucho la matemática porque son cosas que se dieron, pero la presentación está porque para material para ustedes. Bueno, vamos a analizar un caso sencillo de una barra empotrada en un extremo y con un momento flector actuando en su extremo libre. Bueno, podemos analizar e inferir que la única solicitación que está presente es el momento flector. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de solicitaciones de esta pieza, básicamente va a ser el diagrama de momentos flectores va a ser uniforme y el diagrama de esfuerzos cortantes, cero, no tenemos corte. Esas son las condiciones que se tenían que dar para los planteos que nosotros desarrollamos en la clase pasada. Bueno, recordando cómo algunos análisis que hicimos en la clase pasada, tomamos un pequeño elemento diferencial de barra,
ese elemento diferencial de barra, por equilibrio, va a estar, al separarlo de la barra, se van a manifestar dos momentos flectores en cada extremo de ese elemento diferencial de Z. Y como se tiene que cumplir el equilibrio, los dos momentos flectores van a ser iguales, como el diagrama no tiene variación. Ahora, cuando se forma el elemento diferencial, podemos ver que recordar que en ese elemento, en la barra en general, van a existir fibras que se comprimen y fibras que se traccionan. Pero hay una fibra, un conjunto de fibras particulares que no se deforman. Esas fibras, en el plano la llamamos eje neutro y en el espacio la llamamos plano neutro. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Bueno, y comenzábamos con el estudio de qué pasaba con una fibra genérica que estaba ubicada a una altura ahí del eje neutro y planteábamos el análisis de cuánto se deformó esa fibra. Lo que se deformó esa fibra va a ser el segmento, la diferencia entre el segmento, la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Se acuerdan de eso? Y llegábamos a la conclusión de que las deformaciones axiales dependían de la distancia del eje neutro y del radio de curvatura, o la curvatura de la pieza. Como en este caso de flexión, habíamos visto que la curvatura y el radio de curvatura son constantes, entonces las deformaciones solamente variaban linealmente con la distancia al eje neutro. Eso se acuerdan, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, sabemos que existe proporcionalidad entre tensiones y deformaciones y las relacionamos por medio de la ley de Hooke, por lo tanto podemos hallar las tensiones a partir de esas deformaciones. Entonces ahí teníamos una idea de que las tensiones también iban a experimentar una variación de tipo lineal, siendo, ya habíamos hablado que el radio de curvatura es constante, el módulo de elasticidad, por hipótesis de homogeneidad, es constante en toda la pieza, entonces también las tensiones únicamente van a depender de la distancia del eje neutro y van a tener una variación lineal. Recordamos también que las tensiones normales máximas se van a producir en las fibras que están más alejadas del eje neutro. Esa es una cosa muy importante a la hora de resolver prácticos, porque eso nos va a determinar nuestro punto más solicitado en la sección. Yo les remarco esto porque es fundamental. Bien, también habíamos hecho un análisis planteando equilibrio elástico en nuestra barra, así a grandes rasgos íbamos a tener que, debido a que estamos analizando flexión simple, el esfuerzo normal es 0, entonces la integral de las tensiones normales en el área va a ser 0. Y haciendo un planteo matemático que ahí está, llegábamos a una conclusión muy importante, que para este caso de flexión el eje neutro es un eje baricéntrico. El eje neutro pasa por el baricentro de la sección, eso es importante. Y el segundo planteo que hacíamos era el de equilibrio elástico y la sumatoria de momentos. Y mediante esa sumatoria de momentos determinamos cuánto valía la curvatura de la pieza, que estaba en función del momento flector actuando en la sección, el módulo de elasticidad y el momento de inercia axial de la sección. Bueno, una vez que tenemos el valor de la curvatura, podíamos reemplazar en la fórmula anterior que habíamos visto de la tensión normal, que estaba en función de la curvatura, y llegamos a esta expresión que es muy importante, que ya la aplicamos en trabajos prácticos, que se conoce como fórmula elemental de la flexión. Eso es todo lo que nosotros vimos la última clase respecto a tensiones. ¿Estamos, chicos? Sí. Cualquier cosa lo repasan y lo charlamos en alguna consulta posterior. Pero esto ya se dio. Bueno, ahora vamos a centrarnos en nuestro caso. O sea, la existencia de los esfuerzos cortantes. Esto va a producir deformaciones que tienden a distorsionar la sección transversal. ¿Se acuerdan que
que los esfuerzos cortantes estaban relacionados con tensiones tangenciales, ¿no? Y que esas tensiones tangenciales lo que producían era cambio de forma en las piezas. Las tensiones normales estaban asociadas a un cambio de volumen, pero las tensiones tangenciales estaban asociadas a una distorsión. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, las secciones se van a distorsionar por la presencia de estos esfuerzos de corte, de estas tensiones tangenciales. Entonces las secciones se van a ladear. Ahí se viola una de las hipótesis que nosotros planteamos para el desarrollo de la fórmula elemental de la flexión, para el planteo que acabamos de recordar de la clase pasada, que era la hipótesis de Bernoulli-Navier, que decía que las caras permanecen planas después de la deformación. O sea, en una barra, cuando se deforma por flexión pura uniforme, ¿qué pasaba? Las secciones que están paralelas de la barra tendían a rotar relativamente entre sí y a descender, o sea, experimentaban esos desplazamientos por flexión, pero siempre permanecían planas. Ahora no. Ahora se produce un alaveo de la sección, se viola esta hipótesis. Pero bueno, podemos considerar el alaveo resulta simétrico respecto a nuestro eje neutro y no va a afectar a las deformaciones longitudinales. Y si no afecta a las deformaciones axiales epsilon z, tampoco invalida nuestro planteo de las tensiones, porque recuerden que las tensiones son proporcionales a las deformaciones por la ley de Hooke, ¿no? Entonces sigue siendo válida la fórmula elemental de la flexión que desarrollamos en la clase pasada. Eso es algo fundamental para nuestro análisis. Bueno, para el desarrollo de los análisis posteriores que estamos por hacer, vamos a considerar las siguientes hipótesis. Como mencioné hace un rato, sigue siendo válida la fórmula elemental de la flexión para la determinación de las tensiones normales. Bueno, continuamos, como siempre, en esta asignatura y en la posterior. El material que vamos a trabajar se va a comportar como un sólido elástico. Esto quiere decir que es isótropo, continuo, homogéneo, con deformaciones pequeñas y elásticas. El material es hookeano, eso quiere decir que va a existir proporcionalidad lineal entre las tensiones y deformaciones. Y bueno, que la barra con la que vamos a analizar es una barra prismática de eje recto. Estas hipótesis son muy importantes para el desarrollo de los análisis que vamos a hacer. Bueno, esto también es muy importante tener en cuenta antes de empezar a meternos en el formulario matemático. Es que nosotros sabemos que el esfuerzo de corte va a producir en la sección transversal unas tensiones tangenciales transversales. Estas tau ZI. Recuerden que las tensiones tangenciales se nombran, el primer subíndice es el plano en que actúan y el segundo es la dirección a donde se dirigen. Eso recuerden. Bueno, sabemos que se van a producir tensiones, las tau ZI, en la cara de la sección. Pero recordando el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, se van a generar tensiones tangenciales también en la dirección longitudinal de nuestra barra. Esto es tau y z. Bien. Bueno, vamos a partir del mismo caso sencillo, pero ahora con otro estado de carga. Vamos a considerar la barra empotrada, que ya conocemos de clases anteriores, pero ahora sometida a una carga puntual en el extremo. Bueno, haciendo la estática de este problema, que es bastante sencilla, tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre y el diagrama de y los diagramas de solicitaciones. La única fuerza reactiva que tenemos en evidencia es la fuerza F que actúa, la fuerza activa, y las fuerzas reactivas que van a aparecer en el empotramiento van a ser un momento reactivo y una fuerza reactiva contraria a la fuerza activa. Bueno, tenemos ahora que nuestro diagrama de momento flector no es uniforme, es un diagrama de distribución lineal en este caso, y que nuestro diagrama de esfuerzo cortante es uniforme. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Se entendió lo que estamos haciendo hasta ahora? Nada del otro mundo. Tomamos un caso de estudio, que es una barra empotrada con una carga, y estamos haciendo el análisis de carga y la determinación de las solicitaciones.
¿Están, chicos? Que consulto algo sobre el... Porque vos estás marcando algo con el mouse o algo, Julián, porque no se ve tu mouse. No, 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 no estoy marcando nada. A ver, ¿se ve el mouse Porque ahí? por ahí cuesta ubicar eso, lo que vos mencionás. Como que queda todo al aire. Ah, perdón, voy a tratar de señalar con el ratón, entonces. Igual, por ahí tiene un poquito de delay lo que yo hago en la presentación y digo. Ah, está. Bueno, Eso vamos no. a hacer rápido. Vamos a partir del caso análisis. Esto es una barra empotrada con una cara en el extremo. Vamos a tener que el diagrama de cuerpo libre va a ser, la única fuerza activa que tenemos es la fuerza F, y la fuerza reactiva que vamos a tener por reacciones de vínculo va a ser un momento flector M y una fuerza F que se va a poner a esta fuerza activa. Los diagramas de solicitaciones que vamos a tener presente en este caso van a ser un diagrama de momento flector que va a tener una distribución de tipo lineal, ya no es uniforme como habíamos analizado en la clase anterior, y el esfuerzo cortante ya no es cero, ahora en este caso es uniforme. Hasta ahí estamos. Bien, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente en el repaso. Vamos a tomar un elemento diferencial de barra, un diferencial de z, y vamos a centrarnos en ese elemento. Bien, nosotros habíamos visto de nuestro diagrama de... Vamos a volver un poquito para recordar. Nosotros de nuestro diagrama sabemos que es un diagrama variable. O sea, en nuestro diferencial de z vamos a tener, en un extremo, vamos a tener un valor de momento flector, y un infinitésimo después vamos a tener ese mismo valor de momento flector incrementado a un valor de diferencial de momento flector. Como aquí podemos ver, vamos a tener en un extremo vamos a tener el momento flector, y en el otro un incremento, momento flector más diferencial de momento flector. Que por la fórmula elemental de la flexión, esos momentos flectores van a producir tensiones normales. De un lado se va a producir una tensión normal sigma z, y del otro lado se va a producir una tensión normal sigma z más diferencial de sigma z por el incremento. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, sí. Buenísimo. Ahora vamos a centrar nuestro análisis a una fibra genérica I que está posicionada a una distancia, una fibra genérica posicionada a una distancia I del eje neutro de nuestra pieza. Si nosotros integramos estas tensiones de un lado y del otro sobre el área que está debajo de esa fibra, el área encerrada por la fibra genérica y la fibra más alejada, vamos a tener que se van a manifestar fuerzas normales. Una fuerza normal y una fuerza normal más diferencial de fuerza normal en el lado que el momento se incrementa. Como vemos, hay un desequilibrio. O sea, y nosotros en esta asignatura respetamos a rajatabla las leyes del equilibrio. Siempre se tiene que cumplir el equilibrio en cada elemento que tomemos, tanto a nivel global de toda la estructura como a nivel diferencial. Entonces, como existe un desequilibrio, van a aparecer estas fuerzas rasantes para equilibrar, para mantener ese equilibrio. Esa fuerza rasante va a ser la tensión longitudinal, que en este caso la llamamos tau y z, por el área en que está actuando. Ahora en la siguiente imagen se va a ver mejor, porque es una imagen en perspectiva. Bien, el área que nosotros tomamos para integrar las tensiones normales es esta área, que va a ser el área encerrada por la fibra en estudio hasta la más alejada, multiplicada, o sea, esta distancia multiplicada el ancho de nuestra pieza donde estamos analizando. Y la fuerza rasante se va a manifestar como el área, esta área paralela al plano XZ, que está conformada por el ancho de la pieza por diferencial de Z.
Si multiplicamos la tensión por esa área, vamos a tener la fuerza rasante. Y bien, si nosotros planteamos una sumatoria de fuerzas, como sabemos que se tiene que cumplir el equilibrio, planteamos una dirección, una sumatoria de fuerzas respecto al eje longitudinal de nuestra barra, vamos a tener que, para que se cumpla el equilibrio, la fuerza rasante tiene que ser igual a la fuerza diferencial de N. ¿Hasta ahí se entiende esto, chicos? Sí, se entiende. Buenísimo. Recuerden que siempre tenemos que cumplir con el equilibrio. Eso es fundamental en esta asignatura y las posteriores que tienen que ver con la estabilidad. Bien. Si nosotros ahora planteamos el equilibrio elástico en nuestra pieza para analizar el comportamiento de quién es diferencial de N, porque acá vemos que, bueno, diferencial de N básicamente va a ser integrado, así viendo la imagen, básicamente va a ser esta porción del diagrama de distribución de tensiones, la parte de diferencial de sigma, integrada en esta área. Pero llevándolo a fórmula, mediante el equilibrio elástico, va a ser la integral en el área que estamos estudiando, el área encerrada entre la fibra en estudio hasta la fibra más alejada, de diferencial, perdón, acá hay una I de más, esta, después lo voy a corregir, en realidad es la integral de diferencial de sigma por diferencial de área. Pero recordemos que diferencial de sigma, por la fórmula elemental de la flexión, va a ser diferencial de momento sobre el momento de inercia por la distancia de la fibra en estudio. Como para una sección, como en toda la sección el momento flector es uniforme, la inercia es uniforme, eso puede salir fuera del signo integral, quedando la integral de I diferencial de A. Que esto no es otra cosa que el momento estático del área encerrada, el momento estático con respecto al eje neutro del área encerrada desde la fibra en estudio hasta la fibra más alejada de la sección. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Por ahí lo que más les puede costar recordar es el tema de las relaciones entre las integrales y las propiedades geométricas, que es un tema de estabilidad 1, así que para comprender esas deducciones lo más conveniente sería que le peguen un repaso. Bien. Ahora ya sabemos quién es diferencial de N. Va a ser diferencial de momento sobre la inercia por el momento estático del área, momento estático respecto al eje neutro de nuestra área A sub I que estamos analizando. Ahora, si nosotros recordamos que la relación que hay entre la fuerza rasante y diferencial de N, podemos reemplazar el valor de diferencial de N. Y despejando, vamos a tener esto. Pero también recordamos de estabilidad 1 que existe una relación entre el esfuerzo de corte y el momento flector. Recordamos que el esfuerzo de corte es la derivada del momento flector respecto a la longitud. Y al hacer los reemplazos correspondientes, vamos a tener esta fórmula, que está aquí en rojo. Esta fórmula es la fórmula de Collignon para la determinación de las tensiones tangenciales por flexión. En la bibliografía pueden encontrarla como fórmula de Cauchy-Collignon, fórmula de Joraski-Collignon o fórmula de Joraski. O sea, tiene muchos nombres. Nosotros le llamamos fórmula de Collignon. Pero esta expresión nos va a permitir determinar el valor de la distribución de las tensiones tangenciales en una sección producto por el esfuerzo de corte en flexión. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. ¿Se entiende? Buenísimo. Bien. Cada elemento de nuestra fórmula está explicado ahí en la presentación. Q es el esfuerzo de corte que va a actuar en esa sección. I va a ser la distancia desde el eje neutro hasta la fibra donde nosotros queremos determinar la tensión tangencial. Sx es el momento estático del área A sub I, que como habíamos definido es el área encerrada desde la fibra en estudio hasta la fibra más alejada de la sección, respecto de nuestro eje neutro. Y sub X va a ser el momento de inercia de la sección respecto al eje neutro. En este caso, como la flexión, el momento flector está actuando
en el plano YZ, nosotros consideramos la inercia en X. Y bueno, B sub I es el ancho de la sección en la fibra en estudio. Por ahí este término del ancho de la sección en la fibra en estudio se va a notar más cuando desarrollamos algún trabajo práctico. Así que espero que no estén inquietos por eso. Julián, Pero te consulto. La Sí. I de la distancia del eje en el neutro. ¿En la fórmula dónde va esa I? En la fórmula no está implícitamente, esa está metida en la determinación del momento estático. Mostrarle en un dibujo, Julián, justamente los términos de la ecuación. Sí, A ver si le puedo hacer Bueno, más grande el dibujo este en la perfecto. presentación. A ver, término de la ecuación. No se ve bien. Ahora voy a salir de la presentación y hacerle un zoom al... Eso sí, y ahí explicarle bien cada término porque ese es lo ¿Cuál es? complicado de esto. Sí. Bueno. Acá lo único que nos está figurando... A ver, vamos a ampliar el dibujo este, que está bonito. Ahí se ve mejor. ¿Correcto? Sí, perfecto, se ve. Buenísimo. Acá lo único que está viendo es el esfuerzo de corte, no está manifestándose, pero bueno, eso se lo pueden imaginar, la fuerza, el esfuerzo que va a estar actuando en la sección debido a la flexión. A ver, términos. La distancia ahí es esta distancia, es la distancia desde nuestro eje neutro, que es por lo que vimos, hacia la fibra que nosotros estamos analizando. En la fórmula no está directamente la distancia ahí metida, sino que está metida en el término del momento estático, que va a ser el momento estático que nosotros vamos a analizar a la distancia ahí va a ser esta área que está aquí. No sé si se distingue bien. Recuerden que el momento estático es el área por la distancia desde el centro de figura, el centro geométrico de la pieza, hacia el eje que nosotros estamos considerando. ¿Se entiende eso? O sea, para este caso estamos analizando la zona verde, esa verde clarito sería. Eso nomás estamos analizando. Esa, Claro, sí, exactamente. todo- Eso nomás estamos analizando. Estamos analizando una porcioncita. Después eso se generaliza para cualquier punto. Porque nosotros, variando no la estamos distancia analizando ahí, desde el eje vamos a neutro, no tener estamos analizando. distintas áreas. A ver, desde el eje neutro uno elige una No, sección, o sea, perdón. no estamos analizando. digo algo, uno elige una fibra donde quiere hacer el Sí, estudio. no, explica, Teresa, está bien. Esa fibra donde quiere hacer el estudio, que sería la marcada con la distancia I desde el eje X, donde X es el eje neutro, en esa fibra queremos saber cuánto valen las tensiones tangenciales. Entonces, en la fórmula corresponde el momento estático de... voy a hacer, ¿sabe qué? Voy a hacer un... Sí, saco de tu presentación y saco. pongo en un paint. Pero espera que... ¿dónde las guardé? Espera un cachito. Sí, Y sí, ahí sí. marcamos bien para que quede bien claro, porque es el problema que Sí, aparece. claro, con la forma. es muy difícil de ver eso, o sea, requiere mucha imaginación, por eso traté de hacer una cantidad ridícula de dibujos en la presentación. Van a ver ahora, chicos, que tengo muchos dibujitos. Pero voy a sacar esto y lo vamos a poner en un paint que se ve mejor y ahí ya comparto. Bueno, hasta acá se entendió. O sea, yo sé que van a tener que repasarlo y ver más a fondo la matemática, pero acá la idea es que más o menos entiendan el concepto. Se entiende por qué se producen estas tensiones tangenciales rasantes, que se debe a un desequilibrio debido a la variación del momento. ¿Se entiende más o menos esa idea? Sí, se entiende. Bueno. ¿Alguna duda?
comparto. Dale. ¿Ahí ven ya? Perfecto. Bueno, la fórmula dice esto. Que la tensión, dice, la tensión tangencial IZ, esa tensión tangencial IZ sería la tensión que ocurre, vamos a tomar como referencia una fibra, ¿sí? Esta fibra en rojo, ubicada a una distancia I del eje neutro, y esta tensión tau y z es la tensión que se produce, es lo que llamamos la tensión tangencial, pero transversal, es decir, la que ocurre, la que se produce sobre la sección transversal de la barra. Ese sería el tau y z. ¿En dónde? En esta fibra en estudio que estoy marcando más gruesa, ¿sí? En esa fibra en estudio existe esta tensión tangencial. ¿Cómo la vamos a calcular? Va a estar en función del esfuerzo de corte que actúa en la sección transversal, ¿sí? El esfuerzo de corte que actúa en la sección transversal, que en la deducción resultaba ser la variación del momento flector respecto de la longitud de la barra, ¿sí? Entonces está en función de esa, de la carga Q, perdón, no de la carga, sino de la solicitación de corte. Este otro término acá, que se define como el momento estático respecto al eje neutro, desde la fibra en estudio a la fibra más alejada. El momento estático de la sección transversal, y eso estamos hablando de esta porción que voy a pintar en amarillo. Es el momento estático es área por distancia, ¿sí? El momento estático desde el eje neutro, medido del eje neutro de la fibra en estudio, la fibra más alejada, no es más que un área por una distancia. El área, un área que se llama, bueno, el área por debajo es esta área en amarillo, ¿sí? A sub I la llamamos. A sub I, bueno. Sí. No importa. El área a sub I, que es esta área, vamos a llamarle acá, esa área pintada en amarillo. Por la distancia del baricentro del área, por supuesto, al eje neutro. Ese es el momento estático. Y siempre va desde la fibra en estudio hasta la fibra más alejada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí, si recordamos la deducción reciente, es ahí donde hacemos la integral, es en ese volumen, desde la fibra en estudio hasta la fibra más alejada, es en este volumen en negro donde hacemos la integración de estas fuerzas normales, ¿sí? Para plantear el equilibrio acá de las fuerzas normales y tangenciales. Y sub X es la inercia de toda la sección respecto al eje neutro. Y B sub I es el ancho de la sección, en la fibra en la que estamos estudiando, es acá, ¿sí? O sea, que si la sección tuviera esta forma, y yo, vamos a suponer que el eje neutro esté por acá, y yo estuviera estudiando una fibra acá, el ancho B sub I es el ancho de la fibra en esa fibra en estudio, ¿sí? A una distancia ahí del eje neutro. O más, si tuviéramos una sección así, y quiero saber cuánto valen las tensiones, bueno, acá va a estar el eje neutro, vamos a meterle, y quiero saber cuánto valen las tensiones acá, bueno, todo este es el ancho de la sección en la fibra en estudio. Siempre la fibra en estudio referida o
¿cómo es? Bueno, a una distancia ahí del eje neutro. ¿Se entiende eso? ¿Y qué es por ejemplo, en estos casos, cuál va a ser el momento estático? Y siempre desde la fibra en estudio a la fibra más alejada a la próxima, ¿no? Nada más ser para el otro lado, siempre del mismo lado del eje neutro. Esto sería el momento estático. En este caso, ¿cuál es el momento estático? Esta porción de la fibra en estudio a la fibra más alejada. ¿Se entiende? El momento de inercia siempre es el momento de inercia de toda la sección, porque este momento de inercia deriva, no hay que perder de vista que ese momento de inercia deriva de las tensiones normales. De la fórmula elemental de la flexión. Exactamente, de la fórmula elemental de la flexión. ¿Está hasta ahí? ¿Se entendió lo que preguntaron? Justo lo que preguntó. ¿Se entendió bien? Sí. Perfecto. Bueno, dejo de compartir para que Julián pueda seguir. Sí, el tema de una de las dificultades es identificar el momento estático, el área y las distancias, pero eso con la ejercitación práctica se entiende bien. Tal vez en estabilidad 1 los que cursaron recientemente la hayan visto como momento de primer orden y no como momento estático, por eso cuando escucha momento estático le hace ruido. No sé, digo. ¿Estamos bien, chicos? ¿O muy sábado, día de lluvia? No, Estamos. se entiende, se entiende. ¿Dónde nos Julián, quedamos? yo no te escucho. ¿Se ve? No estás presentando, no escuchaba como Sí, ruido, sí, pero se ve. creo que vos querías hablar. Perfecto. A ver, estamos Ahí. acá. Ya explicamos todos los términos de la expresión de Collignon. Y ahora, ¿qué sería? Bueno, ¿cómo son las distribuciones de las tensiones tangenciales por flexión? Acá no entramos mucho en la matemática, en el material de la cátedra y en la bibliografía está más desarrollado este asunto, pero es importante remarcar que las distribuciones de las tensiones tangenciales debido al esfuerzo de corte por flexión, en este caso barra rectangular, van a tener una distribución de tipo parabólica, con un máximo sobre el eje neutro y 0 en la fibra más alejada. Eso se puede ver si uno aplica la ecuación de Collignon para esos casos extremos. O sea, si analizamos la fórmula de Collignon para estos casos extremos, para la fibra más alejada y sobre el eje neutro, vamos a tener lo siguiente. A ver, ¿se ve mi cursor? Sí. Vamos a tener primero el caso más sencillo o trivial. Si la distancia a la fibra en estudio es la fibra más alejada, que sería esta, el momento estático es 0 porque no hay un área para calcularlo, o sea, el área es 0. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y bueno, ahora el otro caso es cuando la fibra en estudio es una fibra que está posicionada sobre el eje neutro. Ahí vamos a tener que se produce la tensión máxima. ¿Por qué? Porque el área para el cálculo del momento estático va a ser el área máxima. Va a ser toda esta área encerrada entre la fibra en estudio, que es el eje neutro, la fibra del eje neutro, hasta la fibra más alejada. Y eso nos va a dar como resultado la tensión máxima. Después está en el material de la cátedra desarrollado cómo llegar a una ecuación, la ecuación de la parábola de la distribución, si uno quiere saber, por ejemplo, en un punto, en una fibra que no es extrema, por ejemplo. Bueno, el momento estático, el máximo de la sección, de esta sección rectangular, va a ser el ancho por el alto
por la distancia desde el centro de gravedad de esta sección hacia el eje neutro. A ver, vamos a dibujarlo un poquito. Recién me acabo de dar cuenta que tengo... A ver, vamos a checar esto. Vamos a tomar esto. ¿Se ve? ¿Hizo un cambio de pantalla o no se ve? Sí, Julián, Ahí. se ve. Sí, ahora se ve. Ahí está. Perfecto. Por ahí tiene medio un retardo lo que digo y lo que pasa. Bueno, el momento estático máximo sería el momento de esta área. ¿Por qué? Porque nuestra fibra en estudio va a ser desde acá una fibra del eje neutro, que sería I igual a 0, hasta la fibra más alejada, que en este caso es h sobre 2. Ese momento estático, como explicó la ingeniera, va a ser, va a ser esta área, que vamos a llamar A, por la distancia del baricentro de esta sección al eje neutro, que sería, si el baricentro de esta sección está ubicado en este punto, la distancia D sería esta. Y bueno, esta área por esta distancia nos va a dar el momento estático máximo de la sección. ¿Se entendió eso? Sí. Medio que se congeló mi pantalla, se me hace. Ahí yo vi el cambio de pantalla, no sé, pero ahí se ve. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces recordando, el momento estático va a ser el ancho por el alto, eso sería el área, y la distancia desde el baricentro de esa área hacia el eje neutro va a ser h sobre 4. Entonces vamos a tener que el momento estático máximo va a ser b por h cuadrado sobre 8 para la sección rectangular. Bueno, si nosotros queremos calcular la magnitud de la tensión tangencial máxima, la cual se va a producir sobre una fibra del eje neutro, tenemos que reemplazar los términos en la fórmula de Collignon. Bueno, el momento estático máximo ya lo determinamos en la diapositiva anterior. El momento de inercia para una sección, momento de inercia con respecto a x para una sección rectangular es base por altura al cubo sobre 12 multiplicado por este b, que da b cuadrado. Y bueno, simplificando lo que podemos simplificar y operando, vamos a tener esto, que la tensión tangencial máxima va a ser 3 medios del esfuerzo de corte sobre el alto por el ancho de nuestra sección. Pero recordamos que el área de la sección es base por altura, ¿no? Entonces vamos a tener esta comparación, que la tensión tangencial máxima que se produce va a ser aproximadamente 1,5 de la tensión promedio. ¿Qué es la tensión promedio? Es considerar el esfuerzo de corte actuando sobre la sección directamente, como calculábamos las tensiones normales, ¿se acuerdan? Que era N sobre A, bueno, la tensión promedio tangencial sería Q sobre A. Y esa sería la relación que existe entre la tensión máxima calculada por la fórmula de Collignon y la tensión promedio. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ya estamos terminando con este tema, así que ténganme paciencia. No se desvanezcan todavía. Bueno, perfecto. Bueno, habíamos analizado para una sección rectangular. Cuando nosotros, por ejemplo, ahora veamos una sección circular, vamos a tener que ya las tensiones tangenciales en una posición diferente a la del eje neutro
no son verticales, completamente verticales, sino que van a ser tangentes a las circunferencias. Y ahí ya nos desviamos un poco de los planteos. Digamos que no podemos garantizar que la distribución sea parabólica en este caso porque ya las distribuciones no tienen la misma, las tensiones no tienen la misma dirección. Ahí no sé, ¿querés agregar algo, Teresa, en este caso? No, justamente, claro, no se puede asegurar eso, porque cada una de estas componentes que ven la tensión, claro, siempre va siguiendo, vamos a decir, la tangente a la forma de la sección. Cada una de esas tensiones tangenciales inclinadas va a tener una componente vertical y horizontal, se la puede descomponer en una componente vertical y horizontal, y justamente Claro, no tiene, exactamente, no tienen ¿cómo es? Bueno, van las verticales, las tensiones tau y zeta, o sea, las verticales van cambiando de magnitud, pero que con absoluta tranquilidad podemos, si bien podemos tomar, sí. podría asumir como constante en el ancho de la sección, digamos, o sea, como una simplificación. Claro. O sea, a los fines prácticos la consideramos como una variación parabólica y se puede demostrar eso. Está en la teoría. Lo que está acá planteado es el mismo análisis que hicimos para la determinación de la tensión máxima de la sección rectangular. Bueno, si nosotros planteamos para la sección circular el planteo de la tensión máxima, vamos a tener una relación entre la tensión máxima, calculada por la fórmula de Collignon, con la tensión promedio, que recordando la tensión promedio es el esfuerzo de corte Q, actuando, considerando que se produce tensiones uniformes a lo largo en toda la sección. Bueno, con el tema de la tensión tangencial a la sección circular, repito, a los fines prácticos la consideramos como parabólica y a nosotros, como siempre, como hasta ahora los análisis que habíamos hecho, nos interesa saber los puntos máximos, donde se producen los puntos máximos, porque son los puntos donde van a iniciar la falla de nuestra pieza, donde nosotros verificamos la seguridad. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Que siempre tenemos que identificar el punto crítico. Y bueno, como el punto crítico, como la tensión máxima se produce sobre el eje neutro, podemos considerarlo parabólica. Y ceros en los extremos, en las periferias. Bien, a ver, ¿qué seguía? Esto. Bueno, retomemos el análisis de la sección de la barra sometida a flexión no uniforme de sección rectangular. Bueno, del análisis que realizamos, vimos que esta barra en la sección va a experimentar tensiones normales producto del momento flector y tensiones tangenciales producto del esfuerzo cortante. Hasta ahí estamos. Esas dos se van a dar en simultáneo en nuestros casos de flexión no uniforme. ¿Se entiende? Sí. Excelente. Bueno, podemos, como había mencionado hace un ratito, el tema de los puntos, que a nosotros nos interesa saber los puntos máximos, donde se producen los máximos. En este caso podemos ver que son bastante contrarios los puntos máximos donde se produce, los puntos donde se producen las tensiones máximas, las tensiones normales máximas por la flexión, son en los extremos, en las periferias, el punto más alejado del eje neutro. En cambio, en esos puntos, las tensiones tangenciales por flexión son cero. Y al contrario, los puntos donde se producen las tensiones tangenciales máximas por el esfuerzo del corte, que son esos puntos ubicados sobre el eje neutro, en esos puntos la tensión normal por la flexión va a ser cero. ¿Se entiende? O sea, están desfasados los puntos, nuestros posibles puntos críticos para analizar. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos flexión uniforme, ¿cuál va a ser el punto más solicitado? ¿En cuál nosotros verificamos la seguridad? ¿Cuál le tenemos más miedo?
¿Qué opinan ustedes? Y en donde el esfuerzo sea máximo. Perfecto, pero tenemos que los esfuerzos normales máximos se producen donde los esfuerzos tangenciales son cero y tenemos el caso donde las tensiones tangenciales son máximas, los esfuerzos normales son cero. ¿No? Y sumamos los dos esfuerzos o sumamos y restamos, no sé. Primero, a esta altura de la materia no podemos hacer una combinación de esfuerzos. No se pueden sumar, partamos de la base, no se pueden sumar directamente tensiones tangenciales y tensiones normales. Eso Pero no se puede hacer. ¿No están sobre el mismo plano? No No. estoy entendiendo. No, yo me confundí, perdón. No, es lo que pregunta si las tensiones normales y tangenciales se dan sobre el mismo plano. No, yo interpreté, Están en el mismo plano, pero no tienen la misma dirección. Sí, yo me confundí por un momento. Por eso es que no las podemos sumar. Recuerden que las tensiones serían, son vectores, o se los podría asumir, Julián, vos lo va a decir mejor, pero se lo podría asumir como vectores aplicados sobre una sección, ¿no es cierto? Algo así. Claro, o sea, podemos considerarlos como vectores si las asociamos a un área. Generalmente las asociamos a un área diferencial para tratarlas como vectores. Una cosita, chicos, cierto, las tensiones tangenciales actúan en el plano de la sección, justamente son tangentes a la sección. En cambio, las fuerzas normales actúan en un plano perpendicular a la sección. Por lo tanto, tengo dos fuerzas que no son colineares, llamémosle así, o sea, que no tienen la misma dirección, por lo tanto, no podría sumarlas porque están actuando en distintos planos. Pues, Martín, creo que estabas bien encaminado con tu pregunta. No, yo porque pensé que estábamos analizando esa sección de la imagen y que se daban esos dos esfuerzos en ese momento se daban. No, la imagen confunde, confundí. es una manera de representar en el Sí. plano, Julián. pero están en dos planos no me distintos confundí. las tensiones. Unas son perpendiculares al plano de la sección y las otras son tangenciales. Claro. Entonces, no se puede sumar dos cosas que van por distintos sentidos, digamos, para un lado y para el otro, ¿no? Sí, Julián, eso entiendo. Yo me confundí por un momento nomás, por la imagen Julián, nomás. hacer Pero... el estado de tensión en un punto en este caso, y dibujar un poco más grande. Hacer el estado de tensiones en un punto, en los distintos puntos que vos quisiste analizar. Dibujar el estado de tensión. Ya lo entendí, Perfecto, mejor. Me confundí nomás en ese momento, pero ya entiendo ya la distribución en el punto. Vamos a dibujar. Sí, pero no solo para vos, sino que me parece que es conveniente claro, para introduciendo para todos el estado de tensiones en un punto que vimos en las primeras unidades, cómo quedaría acá en este caso. Es súper interesante hacer el análisis. Sí. Bueno, vamos a tener nuestra sección, vamos a tener las tensiones normales debido a la flexión. Recuerden, como dijo el ingeniero Santos, estas tensiones normales están con dirección en el eje Z que es el eje normal a la pantalla. Y vamos a tener las tensiones tangenciales con distribución parabólica, pero las tensiones tangenciales van a actuar en el plano de la sección. Por eso, como dijo el ingeniero Santos, y nosotros así medio burdo y rápido el dibujo, vamos a tener que las tensiones tangenciales tienen esta dirección, pero las tensiones normales van a tener dirección normal al plano. O sea, no podés sumar dos cosas que están actuando en planos diferentes. Bueno, el caso era el siguiente. Vamos a tener las tensiones máximas, se van a producir en algún punto más alejado del eje neutro, y las tensiones tangenciales máximas se van a producir sobre el eje neutro. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un elemento diferencial, un punto acá, el estado tensional en ese punto,
Vamos a dibujar el cubo, que no tiene mucha forma de cubo, pero a los fines prácticos de ingeniería vamos a tener el eje Y, el eje X y el eje Z. En este punto del cubo vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener actuando la tensión normal máxima sigma Z. Actuando esta tensión normal máxima que tiene dirección de Z. Y si vamos al diagrama de las tensiones tangenciales, podemos ver que son una tensión actuando. ¿Se entiende eso, chicos? Se te empezó a cortar un poco, Julián. Pero Perdón. ¿Pero se ve bien? sí, de verse. ¿Podés repetir lo último que dijiste porque medio que se entrecortó? Bueno, vamos a comenzar el análisis así rápido. Nosotros tenemos nuestra sección rectangular. Sabemos que las distribuciones que se van a producir en la sección van a ser tensiones normales con esta distribución y tensiones tangenciales con esta distribución. Ahora vamos a analizar distintos puntos. Si nosotros analizamos un punto extremo, un punto que está alejado, lo más alejado posible de nuestro eje neutro, nuestro eje baricéntrico, vamos a poner eje neutro, ¿no? Si nosotros analizamos un punto, vamos a tener el siguiente estado tensional. En un punto que nosotros para darle dimensión lo tomamos como un cubo diferencial, vamos a tener actuando solamente las tensiones normales máximas en dirección de Z. Y cuando vamos a ver las tensiones tangenciales, vemos que son cero. O sea, para un punto que se ubica a la distancia más alejada del eje neutro, solamente tenemos tensiones normales máximas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Buenísimo. Por el contrario, ahora si analizamos un punto sobre el eje neutro, vamos a dibujar de vuelta un punto. X y Z. ¿Qué vamos a tener? Si vemos la tensión normal sobre cero, no tenemos tensiones normales. Cambio, la distribución de las tensiones tangenciales son máximas sobre el eje neutro. Entonces vamos a tener aquí una tensión tangencial tau ZI, vamos a tener por equilibrio otra tensión tau ZI y por reciprocidad de las tensiones tangenciales vamos a tener tau IZ, que también es tau IZ. En un punto situado sobre el eje neutro, solamente vamos a tener actuando estas tau que son máximas. Vamos a ponerle máximo. ¿Se entiende eso? Sí, Julián. Sí. Ahora, el último caso que Julián, no lo vamos a analizar. ahí Sí. las flechas no estarían invertidas dos ¿Qué flechas? del cubo diferencial. Sí, a Julián, no ver, está en perdón, equilibrio. esto sería así, sí, perdón, así, ahí está. Tienen que concurrir a una arista. Ahí está. Excelente, estaba girando el cubo, muchas Sí, gracias. por eso. Ah, qué bueno, están prestando atención. Y La felicidad. Lo poquito que sé por ahí, ¿viste? No, es importante, muchas gracias. Bueno, tenemos estos dos casos ahora para analizar. Podríamos plantear, que ahora no lo vamos a hacer, pero les comento, un punto, ¿qué pasa en un punto intermedio? En ese punto intermedio, ¿qué vamos a tener? Vamos a analizar un cubo, cada vez más torcidos los cubos, pero a los fines prácticos de ingeniería son representativos de la realidad. ¿Qué vamos a tener en este punto intermedio? Vamos a tener una magnitud de esfuerzo normal sigma z. Y acá vamos a tener también una magnitud de tau zi. Bien, vamos a tener acá actuando sigma z
Y acá vamos a tener actuando nuestros tau, zi, tau y z. O sea, en un punto intermedio entre el eje neutro y la fibra más alejada vamos a tener lo que vamos a mencionar más tarde como un estado complejo de tensiones. ¿Por qué complejo? Porque tenemos actuando tensiones tangenciales y tensiones normales, tensiones. Y actualmente, a esta altura del curso, no sabemos cómo analizar este tipo de cosas. Por eso no lo analizamos. Vamos a analizar estos dos casos extremos, que son dos estados simples, que tenemos solamente en este punto alejado, vamos a tener solamente esfuerzos normales, y en este punto sobre el eje neutro solamente tensiones tangenciales. Esto más adelante vamos a charlarlo. Pero se produce. Igual les adelanto que... No les voy a adelantar nada, perdón. Después vamos a seguir hablando de este tema. Pero se entendió, o sea, vamos a tener dos casos extremos cuando tenemos flexión no uniforme. Vamos a tener un punto donde se van a producir solamente tensiones normales máximas y vamos a tener otro punto donde solamente se van a producir tensiones tangenciales máximas. Esa era la idea que quería transmitirles con la pregunta. La pregunta es, ¿cuál de esos dos va a ser el más solicitado? O sea, ¿cuál me preocupa más? ¿Si el punto más alejado que solamente tenga esfuerzos normales o el punto sobre el eje neutro que solamente tenga esfuerzos tangenciales? ¿Cuál puede llegar a producir la falla de mi pieza? Pueden opinar, la idea es que comenten, que tienen una idea. ¿Puede ser el punto donde sea máxima la tensión tangencial? ¿Por qué? Porque se puede producir el corte de la pieza. ¿Por qué? Y capaz que depende del material también, si es frágil o dúctil. Algunos se rompe con las normales, falla con las tensiones normales máximas y otro con las tangenciales máximas. Me encanta cómo van pensando, cómo van asociando el modo de falla. Me encanta, está bien, también están analizando, eso es muy importante. Sí, vamos a ver lo siguiente. Si consideramos que es un material dúctil, nosotros sabemos que los materiales dúctiles van a fallar por tensiones tangenciales máximas. Si es un material frágil, nosotros sabemos que el modo de falla es por las tensiones normales máximas. Ahora, bueno, nosotros sabemos que en el estado tensional en un punto se puede descomponer en distintas componentes en función del plano que se analice. Eso lo vimos clases anteriores, cuando analizamos tensiones en un plano genérico. A ver, por ejemplo, en el punto donde se produce la tensión normal máxima, podemos rotar ese punto de tal forma de encontrar un plano donde se encuentre una tensión tangencial máxima. O sea que puede fallar, claro, también en ese punto. ¿Habría que hacer el círculo de Moore? ¿O no? Correcto. Para ver. Sí, va por ahí. O sea, la idea es que requiere un análisis más profundo. Esto no es algo que se puede responder así. Esto porque sí, porque ya. Depende de cada caso. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo sencillo de cálculo para ponerle números a las tensiones normales máximas y numeritos a las tensiones tangenciales máximas para hacer una comparativa, una estimativa. Bien, vamos a tomar prestada la estructura con la que planteamos el análisis de Collignon, que es una barra empotrada con una carga en el extremo. Le vamos a poner unos datos que, bueno, para este caso que vamos a determinar tensiones, lo único que necesitamos es la longitud de la barra y la magnitud de la fuerza, que tiene una longitud de 1,5 metros y la fuerza es de 3 kN, 3000 newton. Las dimensiones de la sección también van a ser necesarias y nada más. Bueno, ya sabemos de la estática que este es un caso sencillo. Vamos a tener que el momento máximo va a ser la fuerza por la distancia. Bueno, yo le puse P, pero en realidad es F. Perdón, ese es otro error para corregir.
va a ser la fuerza por la distancia, y que el esfuerzo de corte va a ser uniforme y va a ser igual a la carga. Ya tenemos determinadas nuestras solicitaciones máximas y que nuestra sección más solicitada va a ser una sección en el extremo empotrado. Bien. Si procedemos a calcular las tensiones aplicando las ecuaciones que habíamos desarrollado, la tensión normal máxima, ¿cómo la determinamos? El momento sobre el módulo resistente a la flexión, que para una sección rectangular es base por altura al cuadrado sobre 6. Y acá reemplazamos los valores. Listo. La tensión tangencial máxima que vimos, que para una sección rectangular era 1,5 de la tensión promedio, se podría decir. Reemplazando valores, tenemos. ¿Y cuánto da de resultado esto? Lo siguiente. Vamos a tener que la tensión normal máxima es de 54 megapascales, mientras que la tensión tangencial máxima es de 0,9 megapascales. ¿Qué nos quiere decir esto? Para este caso puntual, este caso de estudio, podemos ver que las tensiones normales son muy superiores, a su magnitud es muy superior a la tensión tangencial máxima. Bueno, acá hay que aclarar que esto se da cuando nosotros tenemos una relación de la longitud de la viga respecto a la sección, a la altura de la sección, mucho mayor a 10, cuando tenemos vigas largas. La incidencia del esfuerzo normal es mucho más grande que la de las tensiones tangenciales. O sea, el momento flector es mucho más intenso que la fuerza, el esfuerzo de corte. Bueno, pero como dije, o sea, hay que tener cuidado según el caso de estudio. Por ejemplo, si estamos analizando una viga, este mismo caso, si analizamos este mismo caso, pero la longitud es mucho menor a una relación de longitud-altura menor a 10, ya vamos a empezar a tener que el esfuerzo de corte, a medida que nosotros vayamos disminuyendo la longitud, vamos a tener que el esfuerzo de corte va tomando importancia en relación al momento flector, porque primero que nada reducimos el brazo de palanca. ¿Se entiende eso? Y entonces como conclusión podemos tomar que, como tenemos vigas largas, el esfuerzo dominante, la tensión dominante, la que puede producir la falla, podemos considerarla como la tensión normal máxima. Pero cuando analizamos vigas cortas, tenemos que tener en cuenta, vigas cortas, ménsulas, etc., tenemos que tener en cuenta la magnitud de las tensiones tangenciales, que pueden estar a la par de las tensiones normales. ¿Se entiende esa idea, chicos? Sí, sí, perfecto. Sí, ahora sí se entendió. O sea, lo que quedaría en respuesta a esta pregunta es ¿cuál será el punto más solicitado? Va a depender del caso, pero en general, si las vigas lo suficientemente larga, cumple con la relación esa de longitud versus altura de la sección, el punto más solicitado que nosotros nos va a preocupar va a ser cualquier punto extremo más alejado del eje neutro, porque ahí se van a producir las tensiones normales máximas y estas tensiones son en magnitud mucho mayor que las tensiones tangenciales, para el caso de vigas largas. ¿Hasta ahí se entendió esto? Sí. ¿Se entendió? ¿Ninguna duda? Sí, Julián, creo que es conveniente hacer un recreo. Hola. Sí, Julián, ¿me escuchás? Perfecto, me alegro. Vamos a hacer un recreo. Bueno, sí, excelente. Bueno, hasta acá desarrollamos lo que sería el tema de no uniforme. ¿Dónde está esto? Ahora ya vamos a poner las tensiones tangenciales productos de la tensión. Vamos, o 10, no sé. ¿Cómo, Julián?
Vamos a hacer un recreo de 10 o 15 minutos. Sí, sí, algo así, 10, 15 minutos. Bueno, para las 10 menos cuarto, son las 9:30. 10 menos cuarto, arrancamos de vuelta. Dale, nos vemos en 15 minutos. Perfecto. Yo voy a estar acá, cualquier duda pueden plantearla. Si salgo, aviso.